Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López, acompañado de José Fernando Gil y María Andrea Botero. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy no es día para hacer noticias, hoy queremos hablar de cosas positivas y ver cómo vamos para adelante. Y hay una entidad en Medellín y en el área metropolitana que nos afecta a todos, o sea, es importantísima para que toda esta área metropolitana se entienda. Don José, ¿cómo está? Muy bien, Nacho. Doña María Andrea, ¿cómo le va? Bien, Nacho, buenas tardes. Y es la que logra la conectividad y es la que hace una gran cantidad de cosas en pro de que este valle, que ya está saturado, bastante saturado, pues que vaya poco a poco tratando de hacer esto. La doctora Paula Palacio, del área metropolitana, directora, ¿cómo está? Nacho, muy bien, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes, María Andrea, a José Fernando. De verdad que un saludo muy especial, muy bien, un año retador, un año en el que avanzamos en grandes cosas y esperamos que el 2025 también esté cargado de grandes logros. Bueno, ya pasamos el retrovisor, ya lo que pasó, pasó, ya estamos metidos en la jugada. Así es. Usted estuvo aquí a principios de este año, nos habló y nos dijo que nos encontramos esto, había varias cosas que ustedes habían encontrado al interior del área metropolitana. Pero bueno, después de mitad de año, ¿qué pasó y en qué estamos? Bueno, trabajamos muy fuerte en consolidar un plan de gestión que le permitiera a la entidad avanzar durante los próximos 4 años. Sí. La hoja de ruta que la Junta Metropolitana, los 10 alcaldes, 2 concejales y un representante de entidades sin ánimo de lucro, quienes hacen parte de la Junta, aprobaron. Ese plan de gestión fue muy importante aprobarlo porque lo que buscamos ahí es que los planes de desarrollo de los alcaldes estuvieran muy involucrados, que buscáramos cuáles eran esas grandes apuestas que tenía cada uno de los planes de desarrollo de las 10 alcaldías del Valle de Aburrá, y con esto conformamos la gran apuesta metropolitana que realmente pues tiene una inversión muy grande para los próximos años. Estamos hablando de 1.7 billones de pesos en inversión en proyectos, entonces se vienen grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes obras que se vienen, donde se unen varios municipios del Valle de Aburrá? Vienen obras muy importantes. La principal o una de las principales tienen que ver con proyectos de movilidad o con infraestructura para la movilidad. La calle 50 con autopista sur, esto es la conexión que tiene el municipio de Envigado y Sabaneta con Itagüí, y que lo que buscaría esta obra principalmente es que la autopista sur tenga una descongestión, porque omitiríamos un semáforo que hoy existe y que realmente es el que más perjudica la movilidad en este sector. Obras como el intercambio de Mallorca, que se eleva la avenida Las Vegas sobre la 43, y esto pues realmente en términos de obras importantes para el sur también viene una obra importante que conecta a Medellín e Itagüí, pero que básicamente ayuda mucho al corregimiento de San Antonio de Prado en el sector de San Gabriel. Obras que también vienen para el norte. El Tren del Río seguimos impulsándolo y buscando las alternativas de financiación para que esto sea una realidad para el departamento de Antioquia, pero que iniciaría con un gran impacto en el área metropolitana. Directora, cuando uno piensa en el área metropolitana generalmente está Medellín y a veces uno piensa en 2, 3 municipios, Bello, Envigado, Sabaneta tal vez, y usted nos habla de una bolsa, de un presupuesto de 1.5 billones. ¿Cómo realmente se distribuye ese dinero de punta a punta, desde Caldas hasta el municipio de Girardota? Barbosa. Imagínense, yo hasta lo estoy dejando por fuera. Sí. Nosotros tenemos un Valle de Aburrá espectacular. Lo principal es que tenemos un eje conector de todo este valle y es el río Aburrá-Medellín, y ese río va a ser el que va a tejer toda la estrategia de intervención que tenemos desde el área metropolitana. ¿Por qué? Porque tenemos inversiones desde el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín y donde tenemos un proyecto muy importante en el municipio de Caldas, hasta el municipio de Barbosa, donde tenemos obras también de mitigación del riesgo y obras que son importantes para controlar el río Medellín. Entonces, digamos que ese río va a ser el principal articulador de toda la estrategia. Ahí se viene una conexión importante también con corredores verdes en el Valle de Aburrá, con parques ecológicos y con zonas de reserva forestal para conservar los recursos naturales del valle. Bueno, un tema importante, Nacho, que toca la directora es acerca del río Aburrá o río Medellín. Este año yo recuerdo que el área metropolitana había indicado unos puntos que estaban monitoreando justamente porque habían advertido de algunas empresas que estaban virtiendo, digamos, químicos o no estaban haciendo ese tratamiento de aguas importantes sobre el río Medellín. ¿Cómo le fue al río Medellín este año en el monitoreo? Además, porque recuerdo que también el concejal Sebastián López decía, venga, es momento que realmente generemos una inversión sobre el río, porque también hubo varias alertas de la subida del río Medellín.
Bueno, es que el río realmente, siendo el primer hecho metropolitano declarado en nuestro Valle de Aburrá hace más de 20 años, realmente se tiene que actualizar ese hecho metropolitano. ¿Y cómo lo actualizamos? Pues revisando desde los componentes ambientales, y ahí van todos los temas de monitoreo de la calidad del agua y de los vertimientos que tiene principalmente la industria sobre las fuentes hídricas que confluyen en el río Medellín, hasta las obras que requiere el río para mitigar el riesgo. Entonces, digamos que el área trabaja en dos grandes componentes. Uno, como autoridad ambiental, controlando cuáles son esas emisiones, o más bien esos vertimientos que se hacen sobre el río, y ahí hemos venido ejerciendo un proceso interesante. Nos hemos desatrasado de muchos cobros de multas al sector industrial que no se habían realizado, pero que recuperamos una cartera de más de 3.000 millones de pesos, y otro, pues que el monitoreo es permanente para ver cuáles son esas condiciones de riesgo y cómo está la calidad del agua del río. Entonces trabajamos como en las dos líneas. ¿Y ustedes son autoridad ambiental? Autoridad ambiental urbana, solo urbana. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que a mí me duele mucho. Sí. Yo hace ya muchos años trabajo en esto. Me acuerdo cuando nació Mi Río y su primer director lo tuve invitado siendo muy joven en un programa que se llamaba Solo para Adolescentes. Ahí les dejo para que vean cómo estaba yo de joven. Ustedes como autoridad, ustedes no pueden presionar realmente para que sí se recupere el río Medellín. O sea, como decirle, señores EPM, ustedes tienen este compromiso, ¿ustedes en qué están? Porque ya van muchos años. O sea, yo les estoy hablando de hace 35 años que uno viene escuchando el río Medellín, esto. Y pues hay avances, pero creo que no hemos llegado al punto. Entonces, usted habla de unos puntos críticos, listo, ustedes como autoridad, pero en la vida del río Medellín, que está muerto, aunque ya me regañaron, me dijeron que no, que ya hay vida, sí había vida. que ya sí había vida. Porque hay oxigenación. Sí, que ya hay más oxigenación. Pero como autoridad, ¿qué pueden hacer? Nacho, todo. Es que, de hecho, por eso el río es el principal eje que tenemos nosotros en el plan de gestión del área metropolitana para estos próximos años. Y digo todo es porque el río no lo podemos ver solo desde el componente ambiental o solo desde el componente de gestión del riesgo. El río tiene todos los componentes porque el río también es el principal eje de movilidad de nuestro Valle de Aburrá. Es un eje que tenemos que conservar desde el punto de vista de la biodiversidad, como el principal corredor verde también metropolitano. Entonces, ¿qué empezamos a trabajar con todos los actores que en últimas tenemos que ver con el río? Con el Metro de Medellín, con empresas públicas de Medellín, con las 10 alcaldías, con el sector industrial, y es cómo todos sumamos para que la estrategia de intervención del río, a través de un convenio que actualmente se llama Nuestro Río, pero que ha tenido casi cero ejecución durante estos años, pues lo podamos reconvertir, y ahí es donde viene el lanzamiento y la actualización de este hecho metropolitano del río. Vienen inversiones muy grandes que vamos a empezar a desarrollar en el primer trimestre del año entrante y a trabajar en esos aspectos, cómo el río lo volvemos a dar una mirada, cómo el río se vuelve en ese centro de nuestro Valle de Aburrá, en términos tanto de obra pública que se necesita para mitigar el riesgo, de obra pública que se requiere para mejorar la movilidad, pero cómo mejoramos las condiciones ambientales del río. Pero no hay fecha. O sea, qué bueno que, hombre, el metro de la 80 lo vamos a hacer y ese está estipulado para que terminen y lo vemos así. Los puentes de la 80, para tal día se empieza, y para todo hay fecha. Para el río Medellín no hay fecha. Hombre, que le digan a los medellineses o a todos los del área, hombre, el río Medellín estará en buenas condiciones en esto para el 2030, el 2030, porque esto no es de aquí como Nacho, mañana. es de muchos años. O sea, realmente el proceso del río, incluso EPM inició con plantas de tratamiento San Fernando. Después, con la planta que se tiene en el municipio de Bello, viene una etapa de saneamiento en el municipio de Girardota con otros digestores que EPM tiene pues proyectado construir en este aspecto, y esto es un proceso de años, pero más allá, digamos, de lo que puede pasar en 10 años o 20, es que hay que empezar a trabajar en las obras desde ya. Por eso nosotros lo que decidimos, y dentro de nuestro plan estratégico quedó así plasmado, es iniciemos obras. Las principales son las que tienen que ver con los puntos críticos donde tenemos en riesgo, bien sea el sistema metro, donde tenemos en riesgo las vías principales por las cuales nos movilizamos. Entonces, ese es uno de los ejes sobre los que empezamos a trabajar ya. El proceso de licitación estará para el primer trimestre del año entrante ya en curso, y con eso detonar ya obras para el río Medellín. Y en cuanto al saneamiento, yo creo que EPM ha jugado un papel fundamental y sigue generando la apuesta por el saneamiento.
Por eso las obras que se desarrollarán en el municipio de Girardota son vitales para que este proceso se siga dando a lo largo del tiempo, y con las mediciones que hacemos desde el área metropolitana estamos verificando que efectivamente sí sirve, o sea que estos digestores son importantísimos, pero también el control ambiental sobre las fuentes hídricas, también el control que hacemos con los ciudadanos para que podamos aprender que a las quebradas no se depositan las basuras, que a las quebradas no se depositan aguas residuales. Ha sido un proceso de cultura ciudadana complejo, pero en el cual también nos vamos a centrar para que el ciudadano aprenda a cuidar las fuentes hídricas, porque en últimas el río se nutre de las quebradas que llegan a él. Permítame hacer una última pregunta, porque y me gusta mucho, usted está hablando desde el saneamiento, volver a recuperar la vida, las quebradas y todo esto. Se está planteando no seguir de espaldas al río, pues ya se hizo un intento aquí con Parques del Río para no estar de espaldas al río, y usted lo ve en todas las grandes ciudades del mundo, en el Sena, en Madrid, en todas partes, uno puede caminar al lado del río, montar en bicicleta, y aquí el río es la línea que vive la ciudad. Está también plasmado algo, mire, pues aquí al frente del canal Cosmovisión hasta edad, el río no existe para nosotros, ¿sí o no? Es más un tormento, hay que pasar. Así es. Parques del Río Norte es un proyecto que viene planteado ya hace unos años, se está adelantando ya y a punto de empezar obras por parte del distrito de Medellín. Entonces ahí se viene una apuesta de más de 170.000 metros cuadrados de nuevo espacio público para el norte de Medellín, que sin duda pues será un espacio público de disfrute también de todo el Valle de Aburrá. Ahí el área metropolitana también da la mano, digamos, a Medellín para que este proyecto se pueda realizar a través de cofinanciación y unos recursos que van a ir destinados a esa obra. Y fuera de Parques del Norte, ¿hay a futuro otros parques como este, hacia el sur o más hacia Bello? ¿Hay más para hablar del río? En el nacimiento del río. Nosotros tenemos planteado en el municipio de Caldas, donde nace el río Medellín, precisamente el Alto de San Miguel, en la vereda La Clara, tener la construcción de un parque ecológico. Ahí será, pues digamos, también un parque muy ambiental, donde la gente podrá ir a disfrutar de este importante espacio público, pero donde también estamos cumpliendo una doble función, y es proteger esa cuenca donde nace el río Medellín, esa fuente de nacimiento. Directora, ¿a quién le corresponde la canalización del río? Y se lo digo puntualmente por el lado de, diga usted, de Itagüí, llegando a la fábrica de licores y demás, que uno ve esa canalización muy deteriorada, uno. Y dos, ¿a quién le corresponde desalojar o desubicar a cantidad de habitantes de calle que uno ve que están haciendo en la zona verde, entre la canalización y la zona verde, ranchitos y casitas al lado del río Medellín? Bueno, la canalización como tal son obras que se construyeron hace muchos años. Nosotros por eso decidimos desde el área metropolitana darle la mano al río en ese sentido, porque digamos que el río le corresponde a cada alcaldía o a cada territorio de las alcaldías, pues en el tramo que pase el río por su municipio. Pero sabemos también de las grandes dificultades que tienen las alcaldías a nivel presupuestal para hacer estas inversiones tan grandes que requiere el río, y por eso el área metropolitana, en la Junta Metropolitana, nosotros como dirección propusimos a los alcaldes que fuera el área metropolitana quien interviniera. Esto fue aprobado en Junta, entonces será el área metropolitana la encargada de realizar estas obras. Frente al control de las invasiones y de este espacio público, también es una competencia que tiene la gestión territorial de cada alcaldía. El área metropolitana pues no es competente en esto, pero pues desafortunadamente parte de las problemáticas sociales que tenemos hace que las personas estén ahí. Entonces son las alcaldías las que tienen que trabajar en ese aspecto. Yo tenía una duda, Ignacio, para terminar el tema del río, directora, claro, para que nos saque de una duda, tal vez a muchos televidentes y a mí. Cuando está lloviendo, generalmente vemos que el río Medellín a veces generan unas olas gigantes, se inunda, y uno dice, venga, no es posible meter una dragar el río, a veces la solución no es tan salomónica. ¿Por qué eso no es posible? Dado lo que usted también le explicaba a José Gil, y es que la canalización pues lleva muchísimos años, pero digamos el sedimento se va llenando, las rocas, y uno dice, pues ya se desbordó la capacidad que tiene el río de Medellín cuando hay lluvias tan altas o la precipitación es tan alta. Tenemos estudios técnicos de la misma universidad, la Universidad Nacional, quien es nuestro aliado, digamos, principal para tener todo este conocimiento del río Medellín, de sus dinámicas y de su afluente. Y la universidad nos ha dicho claramente que el dragado no es una posibilidad, porque finalmente es una obra que sería muy costosa, pero que muy rápidamente el río volvería a sedimentar y se volvería a llenar. Además se generarían altas velocidades
en el río, que también aguas abajo pueden generar otras problemáticas. Entonces, la solución realmente es poder trabajar sobre los taludes del río, poder, digamos, darle una nueva reestructuración a las placas que ya están muy deterioradas y trabajar en algunos puntos incluso que no son canalizados, como tenemos tanto aguas abajo como aguas arriba del río. Directora, ¿qué va la 43? Va muy bien, Nacho. El alcalde de Sabaneta es un alcalde supremamente juicioso, comprometido, con un gran equipo de trabajo que se han puesto la 10 para terminar esta obra, y nosotros desde el área metropolitana venimos apoyando el proceso. Es una obra que esperamos esté lista en un año completamente. La etapa 1 ya fue terminada, la etapa 2 este año también queda en un porcentaje de más del 90%, y la tercera etapa estaría lista ya en conexión con el municipio de Envigado en diciembre del año entrante. Entonces, la chuleada. Así ¿Qué es. otras obras le están pidiendo en la actualidad? Yo ahora hablaba del ingreso a Copacabana o a Girardota, el otro ingreso. O sea, ¿qué más obras están viendo ustedes para ejecutar el año entrante en los diferentes municipios? Bueno, tenemos obras muy importantes al sur. Mencioné ahorita la de la carrera 50, mencioné ahorita la de Mallorca, la conexión que tenemos conexiones entre Envigado y Medellín, que son importantes para mejorar movilidad en estos sectores. Intercambios sobre la avenida Las Palmas, que mejorarán la conexión del Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás. Me tiene súper intrigado, ya me han hablado varias veces de dónde va a ser. Bueno, ahí hay dos puntos que vamos a trabajar con la Alcaldía de Medellín. Un primer punto es en el carril de descenso, es decir, desde el oriente hacia Medellín, por Las Palmas. Ahí vamos a generar un intercambio que permitirá el ingreso a la transversal, a la 34. Y vamos a generar una mejor capacidad también en el carril de ascenso, específicamente en el giro de San Carbón, pues en esta zona de San Carbón, y esto mejorará pues condiciones de Las Palmas. ¿Por qué vemos Las Palmas como un eje principal a tratar? Pues porque vienen también las obras de la doble calzada hacia el oriente, hacia el túnel de Oriente, y es importantísimo que Medellín trabaje rápidamente para que cuando las obras estén listas no vamos a tener un colapso sobre la avenida Las Palmas. ¿Y estas obras ya tienen los terrenos comprados, ya están listas, ya los estudios, o sea, está todo listo para iniciar? Estamos finalizando diseños, el proceso de adquisición predial también adelantándose. Nosotros esperamos que los primeros meses del año entrante ya esté la adquisición predial por parte de Medellín y empezar estas obras rápidamente. Ah, bueno, esa Directora, es una buena noticia, sí. a inicio de este año ustedes habían hecho un inventario, creo que eran 40 obras tal vez que estaban como inconclusas en diferentes municipios del área metropolitana, incluso entre ellas instituciones educativas que el área pues con procesos anteriores había quedado de terminarlas. ¿Cómo van esas obras? ¿Qué lograron terminar? ¿Hay algunas que realmente tuvieron problemas con contratistas? Háganos un inventario ya finalizando este año de cómo quedó eso. Muy bien, recibimos 43 obras. De esas 43 obras, 25 correspondieron a instituciones educativas que hacían parte de un proceso de hace 7, 8 años, instituciones educativas de las cuales hemos finalizado varias este año. Estamos trabajando muy fuerte para que en junio del año entrante los estudiantes del área metropolitana tengan ya estas 25 instituciones educativas en funcionamiento. Ahí hemos inyectado unos recursos importantes de esta vigencia, también van recursos de la vigencia siguiente, es decir, del 2025. Encontramos obras también en ejecución. Ahorita hablábamos de la 43A, que todavía pues sigue en ejecución. Encontramos algunos parques en el municipio de La Estrella que ya fueron terminados para la comunidad este año. En el municipio también de Barbosa encontramos proyectos viales, el acceso al municipio que fue terminado, igual que en el municipio de Girardota. Se logró solucionar, digamos, gran parte de las situaciones que habían en términos jurídicos de los contratos. La idea es que no nos quede ni un solo elefante blanco en el Valle de Aburrá, porque las obras en últimas buscan impactar a las comunidades. Entonces se hizo un muy buen trabajo técnico, vamos avanzando y esperamos pues que las que van más atrás las podamos adelantar para el año entrante, y las que sí estaban desde cero casi empezando pues podamos estar también entregándolas próximamente a la comunidad. Estamos en estos días con... Bien pueda. Nacho, qué pena. Ustedes son autoridad en transporte. ¿Se vienen nuevas medidas en transporte, pico y placa? ¿Eso qué? ¿Cómo va? Bueno, en transporte más no en tránsito. Entonces ok. digamos que son situaciones distintas. Los alcaldes son los competentes de cada municipio para determinar las medidas del pico y placa, pero el área metropolitana desde el punto de vista ambiental es quien orienta también estas medidas. Entonces digamos que es un trabajo en equipo con los alcaldes. Se viene seguramente ya esta semana anuncios por parte de los alcaldes frente a este tema del pico y placa.
Y trabajamos también en todo el fondo que tiene que ver con la regulación de la tarifa. Esto también serán comunicaciones que se estarán dando a final de este año, porque pues seguramente tendremos unos cambios para el año entrante. Directora, en estos días tuvimos aquí a un invitado muy especial, un concejal, y yo pues, hasta discerní con él. Le decía, yo difiero de su pensamiento, porque él me decía, no, es que esas ciclorrutas no sirve para nada, que para ahí no... Luis Guillermo. El concejal Luis Guillermo. ¿Ustedes tienen alguna medición de la utilización de las ciclorrutas por parte de los usuarios, de tantos muchachos? Yo veo mucho, yo veo que sí las usan. ¿Sí se usan tanto o no se usan tanto? Sí se usan, yo creo que las ciclorrutas, hay unos usuarios, o sea, realmente quien utiliza, por ejemplo, el sistema en cicla es usuario también de las ciclorrutas. Sí. Y el sistema de cicla es un sistema muy utilizado principalmente por estudiantes porque es un sistema gratuito. Lo utilizan muchas personas, en general ciudadanos, pero el estudiante es muy apropiado de este sistema. Lo utiliza porque además se conecta perfectamente entre universidades y hay unas rutas que son especiales entonces también para esto. O sea, es decir, conecta unos nodos educativos que tenemos en las ciudades. Entonces, pues sin duda creo que sí se usan bien. La mayoría de alcaldes han decidido en sus planes de desarrollo no generar nuevas rutas, sino hacer mantenimiento a la infraestructura existente. Pregunta, ¿y eso por qué? O sea, íbamos con un proyecto muy bien y se frenó. Yo creo que hay varias razones. Lo principal es que la infraestructura existente pues estaba en un grado de deterioro alto. Nosotros tenemos solo en Medellín más de 80 kilómetros de ciclorrutas construidos y realmente necesitaban un mantenimiento. Entonces yo creo que era priorizar también los recursos y cómo atendíamos una situación pues que evidentemente requería con urgencia que fuera atendida. Entonces tanto Medellín como Bello, Envigado también tiene un buen número de ciclorrutas. Incluso dentro del plan de desarrollo de Envigado está la conexión de la ciclorruta de Las Vegas que va hasta la Universidad de AFIT, pero que el municipio de Envigado está buscando conectarse a ese punto. Entonces, ahí seguramente estaremos apoyando también al alcalde de Envigado con este proyecto y los proyectos nuevos de movilidad pues que tienen también este componente. Entonces, digamos que el crecimiento de la red de ciclorrutas va muy ligado al crecimiento también que tenemos en infraestructura vial. Pero más ciclorrutas, aparte, digamos, de esta conexión con Las Vegas, creo que no hay, y lo que vamos a hacer es mantener lo existente. Y ese es el único espacio que está como desconectado. Sí. ¿Es el único? Sí. Realmente hacia el sur, pero en Medellín, pues digamos que el plan viene avanzando muy bien. La idea era que tuviéramos 90 kilómetros más o menos en esta temporalidad. Creo que Medellín va bien, hay municipios en los que se requiere un mayor número de ciclorrutas, pero bueno, ya esto serán decisiones también de planeación del territorio. Directora, ¿cómo está la operatividad de esas estaciones de Encicla? Porque en años anteriores se había denunciado justamente cómo estaban de maltratadas, incluso también decía el director en ese momento que tal vez era por hacer un saboteo. ¿Cuáles están operativas, cuáles no? ¿Y cómo está la cultura ciudadana realmente frente a ese manejo? Ese es el tema más importante frente a las ciclorrutas y frente al sistema en cicla, y es cómo el ciudadano se apropia y cuida, porque en últimas podemos hacer las obras, podemos tener la infraestructura a punto, pero si el ciudadano no se apropia de los espacios y no nos ayuda a cuidarlos, pues realmente no hacemos nada. Yo creo que el ejercicio ha sido muy positivo. Este año pasamos de tener cerca del 87% del sistema en deterioro. Todavía nos falta, pero digamos que hemos avanzado. El 87%. Oh, altísimo. Altísimo, altísimo. Teníamos estaciones que no funcionaban, 25 estaciones estaban fuera de servicio, solo el 42% de la flota de bicicletas estaba operativa. Teníamos bicicletas que hacía 5 años no tenían ni cambio de frenos, ni lavado. Entonces nos dedicamos también estos meses a poner a punto el sistema. Como les digo, vamos en más de un 80% de la recuperación. Seguimos todavía trabajando porque el reto continúa, pero también hemos visto una respuesta del ciudadano increíblemente positiva. Yo quiero felicitar a los usuarios porque de verdad se nota que quieren el sistema y se nota que lo están cuidando. ¿Vamos a traer más bicicletas? Porque hay veces uno las ve corticas. Sí, vamos a traer más bicicletas, pero adicional a tener nuevas es cómo reponemos una cantidad de bicicletas que encontramos, pues que fueron adquiridas, pero encontramos con muchas fallas mecánicas y ahí viene un proceso de reposición también importante para el año entrante. En tecnología y conectividad, ¿ustedes en qué están trabajando? Bueno, el sistema en Cicla particularmente tenía 4 sistemas de información
Entonces buscamos cómo generar una articulación de todo el sistema, cómo mejorar la tecnología. Esto lo venimos trabajando con Terminales Medellín, es un proceso que también va muy bien y la idea es poder unificar para que sea mucho más simple, tanto para el usuario como para el control que hacemos desde la entidad. Bueno, le voy a cambiar de tema. Yo soy un enamorado del CAF, el CABR. Pero a mí me parece que eso es... Nacho, si me permiten, antes de que brinque, yo una última pregunta con uno que tocó ahorita, que me parece que quedó inconcluso. El tema de las tarifas del transporte público, que usted dice que próximamente... ¿Eso quiénes lo definen? ¿Lo define el metro, lo definen ustedes, lo definen las alcaldías? ¿Y qué componentes se evalúan ahí? ¿La inflación, el aumento del mínimo? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para ese aumento? Bueno, la tarifa municipal está a cargo de cada alcalde, pero el transporte público colectivo, intermunicipal y el transporte público masivo se define por un método de canasta de costos que se trabaja desde el área metropolitana del Valle de Aburrá. Este método busca que se equilibre la tarifa técnica, es decir, la que tiene todos los costos de operación, pero también la tarifa social, es decir, cómo esa inflación y cómo todos estos componentes de la economía pues también tienen una afectación sobre el bolsillo del usuario. Entonces, lo que se busca con este estudio, con esta canasta, es llegar a una optimización, a un equilibrio entre la tarifa técnica de operación y la tarifa social. De ahí se toman, digamos, decisiones en un comité que es el Consejo Metropolitano de Movilidad. Se presenta después de este análisis que se hace con todos los secretarios de movilidad del Valle de Aburrá a los alcaldes y son ellos entonces quienes en Junta Metropolitana aprueban el cambio de la tarifa. Se hace socialización con los transportadores, digamos que es un proceso en el que buscamos que todas las personas o en la mayoría de personas queden en equilibrio, pero también que el sector transporte quede en equilibrio y que digamos una tarifa que sea ajustada a los requerimientos y a las necesidades del sector. ¿Y eso más o menos para qué fecha se tiene? A fin de este año, yo pensaría que antes de que se termine el año se estará dando el anuncio, pero siempre buscando, como les digo, es un equilibrio entre el bolsillo del ciudadano y la operación del sistema. Ahora sí me voy por... Yo siempre digo el CAF, pero creo que es C-A-B-R. Sí. Uno CAF. CAF muy duro decir, hay que dejarlo en el CAF. R. Sí, CAF R. ¿En qué va? No, muy bien, yo creo que esta es una de las apuestas más bonitas y más importantes que tiene el área metropolitana en torno a la conservación de la fauna silvestre. Nosotros este año recibimos más de 16.400 llamadas de personas que nos decían, mire, acá hay un zorro, acá tenemos un mapache, o hemos visto que hay un vecino que tiene X o Y animal que corresponde a fauna silvestre. De estas 16.400 llamadas tuvimos más de 10.000 atenciones y un dato muy importante es que este año hemos tenido más de 3.500 liberaciones de esta fauna a su hábitat natural. Son procesos de rehabilitación muy bonitos porque van desde cómo llegan muchos animales en estado de desnutrición, de deshidratación, incluso con algunas enfermedades, cómo llegan ahí, se rehabilitan, se preparan para que puedan volver a su hábitat, incluso se alejan de las personas porque entre animales pues ellos sienten el olor cuando han tenido, digamos, tanto contacto con los seres humanos, se alejan, pero a través de un cuidado muy especial que se tiene en el CAP, se dan todas las condiciones para que ellos puedan regresar nuevamente a su hábitat. Impresiona, oiga, ese que vimos ahí como un zorrito, o sea, vemos unas especies que son muy pocas, pero qué cosa, es demasiado, ¿no? Son demasiados los animales que nos llegan. Nos ha llegado mapaches, tenemos unas historias bellísimas con monos, con, bueno, toda clase de animales. Una tigrilla espectacular, la nuda, que llegó del municipio de Urrao, en condiciones de salud también muy, muy tristes. Gracias también a Corpurabá, que fue quien manifestó y levantó la mano con esta tigrilla. Estuvo 7 meses en un proceso de rehabilitación y es una tigrilla que ya fue liberada también y que creo que es uno de los casos más exitosos de rehabilitación que ha tenido el CAP-R en el año. Entonces usted me está dando una buena noticia. De pronto ya hay más conciencia y más denuncia frente a estos hechos. Sí, hay más denuncia, pero la invitación es a prevenir este tipo de acciones. La invitación es a que los ciudadanos, sobre todo en esta época de Navidad, que van fuera del departamento o incluso en el mismo departamento de Antioquia, a que no se traigan la fauna silvestre que encuentren en estas regiones, porque esto realmente genera unos problemas grandes, no solamente para los ecosistemas, sino también para la salud de las personas, incluso para la salud de la fauna doméstica que tenemos, de nuestros animales de compañía,
porque esta fauna puede traer a veces enfermedades que son transmitidas a nuestros perros o nuestros gatos. Entonces, pedirle a los ciudadanos que cuiden la fauna silvestre, que no se la traigan de sus regiones de origen, porque esto nos genera a nosotros, además de unas problemáticas grandes, también en sus hogares pueden tener problemáticas de salud. Directora, por términos de pedagogía, ¿qué animales realmente no debemos tener en la casa? Porque uno va a una plaza de mercado, va a la minorista, te venden el patico, el pájaro con la pluma de color amarillo, cosas como estas, y uno dice, tan lindo, me lo llevo. Pero ¿qué no debemos tener? Y entonces realmente desde la protección animal, ¿qué sí sería viable? Es más fácil contestar que puede tener un perro o un gato nomás. Exactamente, solo la fauna doméstica, Sí. solo la fauna doméstica, es decir, perros y gatos. Realmente los demás animales tienen que estar en su hábitat. Sin duda, pues esto, como les decía ahorita, genera problemáticas en la salud, pero también un gran sufrimiento a estos animales, porque para ellos estar encerrados en un apartamento o en una casa, alimentándose de cosas que ellos no saben alimentarse, dejando de cazar, que es su condición natural, pues a ellos también les genera un sufrimiento grande. Entonces, a cuidar toda nuestra naturaleza y nuestros animales, que son espectaculares y que ayudan a conservar los ecosistemas. Bueno, directora, ¿cuál es ese gran proyecto para el año entrante? En el año entrante hay unas grandes apuestas. A Yo ver. creo que sin duda esta reconfiguración del río Medellín, empezar a trabajar los puntos críticos para evitar pues unos riesgos importantes, trabajar sobre el intercambio de Mallorca, sobre el intercambio de la 50, sobre la conexión entre Medellín e Itagüí, Medellín y Envigado, terminar las obras y empezar pues también incluso los procesos en Niquía, en este intercambio importante de la seca. Obras que vienen también asociadas a la economía circular, que será declarada hecho metropolitano y que venimos trabajando muy fuerte, pues también en la mitigación del riesgo que tenemos con la gran producción de basuras que tenemos en el Valle de Aburrá y que van a dar el relleno sanitario de la Pradera, pero que el relleno ya sacó la mano también, que lo que hemos hecho este año es evitar una problemática sanitaria grande, pero hay que trabajar más realmente es en cómo disponemos esos residuos sólidos y cómo los tratamos antes de que lleguen al relleno sanitario. ¿Y si hay plata para tanto? ¿O le toca endeudarse? ¿O Ahí qué va a nos hacer? toca hacer rendir cada pesito que nos llega al área metropolitana. Con los alcaldes entramos en un plan importante este año y lo vamos a continuar estos 4 años, y es enfocarnos en austeridad en el gasto, es decir, que solamente gastemos en la entidad en lo que es necesario. Hemos hecho unas disminuciones del gasto muy importantes, en algunos rubros hasta el 90%. Cuéntenos en qué rubros. En cómo tenemos más eficiencia también en los proyectos y en cómo tenemos transparencia. En rubros importantes como horas extras, viáticos, eventos, todo este tipo de cosas que muchas veces son costos altísimos para una entidad, pero que muchos de ellos resultan ser innecesarios. Entonces, ahí hemos tenido una gran eficiencia, también en cómo revisamos cada uno de los componentes de los proyectos para evitar de pronto tener sobrecostos en estas ejecuciones de las obras, y cómo también sacamos unos procesos que nos permitan que las obras se desarrollen tanto en el tiempo y con los recursos que fueron planeadas. Y de esa manera podemos tener una mejor optimización. Pero Nacho, hay una muy buena noticia también, y es que los ingresos del área metropolitana del Valle de Aburrá, que para este año estaban proyectados en 573.000 millones de pesos, han tenido un ingreso, o sea, hemos tenido ingresos superiores al 11% de esa proyección. Es decir, tenemos un 11% más de recursos frente a lo que empezábamos, o lo que empezó el año y lo que pensábamos tener al cierre. Y esto básicamente es por la confianza que tienen las alcaldías, por la confianza que tiene la gente en la entidad, porque a nosotros nos está llegando de manera muy puntual y muy juiciosa la sobretasa ambiental que proviene de cada uno de los municipios. Entonces, es una buena noticia que nos permite generar mayores capacidades financieras, mayor flujo de caja y mayor capacidad también de endeudamiento, que esperamos que en el momento que la entidad tenga que hacerlo, sea para un proyecto estratégico metropolitano. Entonces estamos también en ese, digamos, como en ese juicio financiero para que esto nos permita tener unas mejores capacidades. Directora, de pronto la han llamado, sabemos que se vienen 2 áreas metropolitanas, Oriente y Urabá. ¿Estarían dispuestos ustedes a asesorarlos para que realmente sí tengan, digamos, la eficiencia que tiene el área metropolitana del Valle de la Aburrá? Claro que sí, de hecho, de todo el país. Recientemente Cali conformó el área metropolitana del suroccidente del país con
varios municipios del Valle y con 2 municipios del Cauca, y nosotros como área metropolitana pues somos el área metropolitana más antigua del país y hemos sido, digamos, padrinos de que estas áreas metropolitanas se conformen. A nosotros nos llaman a foros, a espacios, digamos, de conversación que pueden ser muy valiosos para las discusiones que se dan al interior, para resolver dudas, inquietudes que tienen las comunidades. Entonces, pues siempre abiertos y dispuestos a apoyar la conformación de estas asociaciones de municipios, porque en última sabemos que esto aporta un gran valor en el desarrollo de estas metrópolis y de las ciudades y las aglomeraciones urbanas que ya tenemos en el país. Directora, usted también estuvo en la COP16. Sí. ¿Qué hay en la COP16 que puede aplicarse acá en el área metropolitana? ¿Qué le quedó? Bueno, la COP se basó en trabajar los temas de biodiversidad y conservación de la biodiversidad, y esto tiene que ver con la conservación de la fauna y la flora que tenemos en los territorios. El territorio colombiano es riquísimo en fauna y flora. Nosotros tenemos regiones como la región chocuana, la región amazónica, que son potenciales en el mundo en temas de fauna y flora, pero también para nosotros fue importante participar porque pudimos mostrarle al mundo cómo en las zonas urbanas tenemos grandes ejemplos de conservación de fauna y flora. Uno de ellos fue los corredores verdes, que desde la COP16 pues muchas ciudades admiran y que son ejemplos muy claros de cómo con muy pocos recursos, pero con decisiones muy importantes de los gobernantes, pues podemos reconvertir zonas que antes eran pisos duros y zonas, digamos, urbanas muy sólidas por zonas verdes que mejoran las condiciones climáticas y de conectividad ecológica. Entonces, eso fue uno de los temas más importantes que llevamos a la COP16 y que pudimos compartir con varias ciudades del mundo. Tengo una inquietud tan grande, pues a mí esos muros verdes me gustan. Lo que más me gustan son los techos verdes, como lo están haciendo en muchas partes del mundo. ¿Cómo les ha ido con el muro verde de la sede del área metropolitana? No muy bien, tengo que decirlo, sobre todo por los mantenimientos. Sí. Yo también creo que estéticamente es muy bonito, pero los mantenimientos son complejos porque esta infraestructura, igual que la infraestructura que tiene la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, son infraestructuras muy antiguas y son fachadas que de entrada ya tienen de pronto algunos desgastes y algunas patologías. Entonces, entrar a hacer anclajes a estas fachadas para incorporar nuevos elementos, pues genera unas situaciones a nivel estructural. El mantenimiento es complejo, pero lo estamos haciendo porque realmente estéticamente sí es muy bonito. Sí. Oigan, cuéntenos un chismecito aquí bien bueno. ¿Cuál es el alcalde más intenso del área metropolitana? Ese que no le falla llamar doctora. Ayúdeme con esto. No, son muy juiciosos. No sé, no, yo sé que todos son muy juiciosos. ¿Cuál es el que pide más? ¿Cuál es? No el que pide más, es el más intenso, el que sí está ahí en la jugada, pero insistentemente. Ay, Nacho, me estás poniendo en camisa de 11 Que no se varas. pierda el proyecto. No, yo creo que Alder hay puede ser uno, Alder creo que hay es alcaldes, intenso, sí. Alder le gusta y quiere sacar todo eso. Sí, sí, hay alcaldes. Y pues, me imagino que los del norte también, porque realmente... Yo creo que los alcaldes son grandes defensores de sus apuestas y sobre todo esas apuestas en las que el área metropolitana es ese gran aliado y que puede, digamos, actuar. Entonces, ahí tenemos los alcaldes del norte están muy concentrados en cómo podemos solucionar ese punto crítico de movilidad que tenemos en Niquía, que es el acceso, digamos, de todo el norte. Niquía, ya está el proyecto, están listos los estudios, ¿cuándo iniciarían obras? Sí, ese proyecto incluso viene desde la anterior administración en el municipio de Bello. Ahí se generó un convenio entre el INVIAS y el municipio de Bello hace un año. Ese convenio pues es un convenio de más de 190.000 millones de pesos con obras muy importantes en este sector. Sin embargo, pues ha tenido algunas dificultades con las vigencias futuras del proyecto, es decir, el proyecto está con vigencias futuras de parte del INVIAS hasta el año 2030 y esas vigencias futuras se tienen que traer a valor presente para poder tener el flujo de caja para el contratista. Entonces, en lo que ha estado muy concentrada la alcaldesa, a quien también felicito, es una mujer extraordinaria, muy luchadora, sí, por toda su comunidad, y ha estado muy concentrada en poder solucionar esa problemática de la financiación del proyecto para que las obras puedan empezar. El proyecto está adjudicado ya y la idea es que solucionando, digamos, este tema financiero puedan empezar muy rápidamente. ¿Y quedémonos en Bello? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿Usted sabe de qué proyecto le está hablando? Que ya estuve y lo conocí, los antiguos talleres del ferrocarril, eso es un espectáculo, eso pues no se debería tumbar, eso se debería guardar como patrimonio. ¿Qué va esto? Va muy bien. El PAO viene en la ejecución de una primera etapa que ha sido financiada por el área metropolitana. La alcaldía también se ha concentrado este año en que esa primera etapa se finalice. Ahí hay unos
digamos, unas situaciones para conservar este patrimonio a nivel estructural que son complejas, se han ido sorteando durante el año, pero la idea es que el año entrante podamos tener una inversión que permita la finalización de las obras, porque como les digo, es un espacio, y tú lo mencionabas, Nacho, ahorita, No, es encantador. espectacular. Y esas sí. máquinas que estaban por ahí tiradas, bueno, no, todo eso se va a recuperar y eso puede ser una cosa que va a ser un espacio muy importante en el área metropolitana, no solamente de Bello. Así es un espacio para todo el Valle de Aburrá, especialmente la conexión con este norte del valle que, digamos, necesita tanto de estos espacios culturales y espacios públicos. Bueno, doctora Paula Palacio. Venga más a este programa. Pero déjeme la última. Bueno, la última, pues yo le iba a decir que sí, que vuelva más, con más frecuencia. La de cierre, no, la de cierre. Directora, pues hay que preguntarle, esas denuncias que se habían puesto en el área, que habían formateado unos computadores, que unas irregularidades en contratos, ¿eso qué pasó? ¿La Procuraduría lo tiene? ¿Se cerró esos casos? ¿Todo quedó en limpio? ¿Cómo va eso? No, nosotros en su momento lo que hicimos fue compulsar a los entes de control, ya nosotros nos dedicamos a lo administrativo y los entes de control a su función. Yo creo que la función nuestra es precisamente poder evidenciar, porque si nos llegan las denuncias ciudadanas o si encontramos algunos casos, pues no podemos hacer caso omiso, pero ya sean los entes de control quienes se encargan de hacer estas revisiones. Hay unas imputaciones que ya ha hecho la Fiscalía General de la Nación sobre algunos exfuncionarios, específicamente con el tema del Parque de las Aguas, y también unas extinciones de dominio a exfuncionarios de la entidad. Esperamos que los entes de control puedan seguir avanzando. Doctora Paula Palacio, le agradezco la deferencia de haber venido aquí a Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Le deseo un muy próspero 2025 en todo el sentido de la palabra. Tanto usted con su familia como todo lo que tiene que suceder en nuestra área metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, a ti y a todos los televidentes. Una feliz Navidad y un 2025 lleno de esperanza. Claro que sí, así tiene que ser. Muy llenos de esperanza, además, año político. Ay, 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 de elecciones. ¿Usted qué opina? Ay, 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 de elecciones no, mejor dicho, campañas. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con ustedes. Es momento de hablar de un municipio que nos encanta y que nos ha estado acompañando durante todo el año 2024 y siempre nos acompañan diferentes secretarios con noticias muy buenas y que realmente vale la pena destacar por el trabajo que están haciendo con toda la comunidad envigadeña. Así que en este momento voy a saludar a la secretaria de Bienestar Social de Envigado, Ana María Mesa. Secretaria, ¿cómo está? Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado este diciembre? ¿Cómo le ha ido a usted con todas las actividades con los adultos mayores especialmente? Que sabemos que durante el año hubo un acompañamiento muy bonito, además demasiado dedicado, pero esta época en especial los adultos mayores la esperan muchísimo. Bueno, ha sido una época de muchísima actividad, porque estábamos terminando unos programas con el adulto mayor, que es lo que ellos más disfrutan, y es los reinados, es las presentaciones que ellos hacen de todo lo aprendido en el contrato de ocio productivo, que es baile, arte, pintura y demás, y fuera de eso, los paseos o los llamados días de sol, que a los adultos mayores tanto les gusta. Entonces, con muchas actividades que apenas damos finalizado el día de hoy. Secretaria, los adultos mayores tienen una gran cantidad de actividades que ustedes les están ofreciendo desde el municipio de Envigado, pero como es natural, pues también hay que hacer un receso, hay que hacer un descanso por los profesores, para que los adultos mayores también se dediquen a otras cosas. Aunque los adultos mayores sabemos que no quisieran realmente alejarse de las actividades, pero este receso, ¿por qué es necesario y hasta cuándo va? Bueno, del pasado 20 de diciembre hacemos receso hasta el 20 de enero. El 20 de enero, si Dios permite, ya tendremos los adultos nuevamente tanto en los centros de encuentro ciudadano como en los centros vida, haciendo todo tipo de actividades. Acá hay algo muy importante, secretaria Ana María, y es que ustedes en las actividades mantienen muy ocupados a los adultos mayores y digamos para ellos representa también un tema de salud mental, saber que tienen que ir a hacer alguna actividad. Ahora van a estar en casa y sabemos que no les va a gustar mucho, pero también es una corresponsabilidad de parte de los hijos, los nietos, de la familia. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que tenemos esos adultos en casa, para acompañarlos en esta época?
Bueno, María Andrea, es muy importante que hables de ese tema, porque es invitar a todas esas familias, tanto a hijos, nietos y demás de los adultos mayores, a brindar ese acompañamiento. Nosotros sabemos que no solo Envigado, sino el área metropolitana y el departamento y quizás muchas partes de nuestro país tienen adultos en abandono. Entonces es invitarlos en esta Navidad y este Año Nuevo a que permanezcan con ellos, a que hagan actividades en familia, a que el adulto no se sienta solo, porque sabemos que sí, tenemos adultos solos. ¿Qué hacemos nosotros también? Brindamos un acompañamiento telefónico con psicología, donde se les está llamando a los adultos que están inscritos en los programas en época de Navidad. Ah, sí, ustedes los llaman, tienen Los una línea llamamos, para les ellos. decimos que si tienen actividades Sí. con la familia, hacemos esos cierres que son fiestas grandes. Acabamos de terminar un festival muy lindo que fue de puro baile, porro y demás con los adultos, donde estuvieron más de 2.000 adultos ese día en el Polideportivo Sur de Envigado. Entonces fue muy lindo, pero nosotros seguimos el acompañamiento telefónico en el área de psicología, donde siempre estamos pendientes que el adulto sea cuidado, que no vayan a quemar pólvora en lugares donde pues ojalá no lo haga nadie, ni lo hagan con adultos, ni con niños, ni con los animalitos que sufren tanto, pero somos muy pendientes de que las familias no quemen pólvora también con los adultos, porque es el autocuidado que debemos tener con ellos, que son personas tan vulnerables. Secretaria, usted dice algo muy importante, hacer actividades con los adultos mayores, eso también requiere de paciencia. Y debo reconocer que a veces nosotros en casa no tenemos la paciencia que ustedes pueden tener, que son los especialistas, que saben realmente cuáles son los ritmos. Esas estrategias importantes para poder incluir realmente a los adultos mayores, ¿cuáles serían? Que hagamos qué actividades en casa. Sabemos que ustedes los tienen en gimnasia, que salen a caminar, que tienen actividades de manualidades. Como para no perder esa vigencia con ello, ¿qué podríamos hacer? Nosotros tenemos un trabajo muy integral, Andrea, tanto con los adultos como con las familias. Sí. Entonces, cuando hacemos los encuentros intergeneracionales en el año, invitamos a las familias en el mes de noviembre a que nos acompañen, donde les decimos a ellos qué trabajo deben realizar en época navideña, en época de descanso, cuando los adultos no están en la actividad, que es salidas a caminar con ellos, recibir un poco de sol, llevarlos a lugares que a ellos les hace remembranza, como sacarlos a pueblos, a lugares incluso donde los adultos tanto dicen, es que yo nací en el municipio de Fredonia, en Jericó, y decirle a las familias siempre, llévenlos a los lugares que para ellos traen tanta recordación de momentos tan importantes para ellos. Secretaria, hablemos un poco de cómo le fue este año a Envigado con la atención a adultos mayores. Finalmente, ¿cuántos adultos atendieron? Y hablemos un poco de esos programas que desarrollaron. Bueno, excelente. Yo digo que excelente. El alcalde Raúl Cardona quiere que seamos a nivel nacional, no solo departamental, sino nacional, ejemplo en el tema del adulto mayor. Sí. Y creo que este primer año hemos dado ejemplo de todas las actividades nuevas que hemos realizado. Se invirtió un presupuesto sumamente importante, se hicieron actividades con el tema de la puesta de manillas para que el adulto no se vaya a extraviar en las calles, o sea, cantidad de actividades e inversiones con ellos que yo creo que nos quedaríamos cortos en el programa para poder contar todo lo que venimos haciendo. O sea, ¿qué retos y qué aprendizaje les quedan para el 2025? Porque ahorita estábamos hablando antes de iniciar el programa y realmente hay una suspensión de actividades por vacaciones de los adultos mayores, pero ustedes no paran de trabajar, ustedes ya están planeando lo que viene. Nosotros no podemos parar de trabajar porque tenemos unos contratos con unas vigencias futuras, que por ejemplo es el del hogar a adultos mayores. Tenemos 113 adultos mayores en institución y tenemos que hacer por el Consejo Municipal el acuerdo de aprobación para que los adultos siempre estén en el hogar, porque no podemos parar esos contratos. Tenemos los adultos que también son habitantes de calle, pero que los tenemos protegidos nosotros en el tema de centro día, habitante de calle, que ahora es nuevo. La mayoría son adultos mayores. Ese programa, o sea, no tiene receso, ese continúa. No, ese también va por vigencia futuras, Andrea, porque pues la idea es que todo el proceso de rehabilitación de los adultos y las personas que tengan ese tipo de adicciones puedan continuar en internación y asistiendo a lo que es el programa ambulatorio también. Me preguntaste por el impacto. Nosotros tenemos más de 5.000 personas inscritas en los diferentes SEC.
tenemos 6 centros de encuentro ciudadano, incluyendo también, pues, o sea, ahí están incluidos los 2 centros vida, donde los adultos pasan medio tiempo, tiempo completo en el día, con transporte, alimentación y demás. Ellos también, a partir del 20 de diciembre paramos para poder iniciar con alimentación completa y demás el 20 de enero. Secretaria, pero es que esto es como si fuera un colegio para adultos mayores. Sí, tipo guardería, Andrea, donde ellos pasan y se divierten todo el día, los que quieran estar todo el tiempo. Hay unos que quieren ir a la casa al mediodía después de que almuerzan y vuelven y se quedan toda la tarde con nosotros. Secretaria, son 5.000 adultos mayores que me acaba de decir que están atendiendo aproximadamente, es decir, que ¿cuántas personas alrededor están atentos, tienen ustedes contratadas al servicio de ellos? Son muchos profesionales, especialmente en el área de gerontología, trabajo social, psicología. Tenemos muchos educadores físicos y especialmente esos educadores físicos son con la especialidad del trabajo con adulto mayor. Secretaria, me parece muy importante hablar acá, que ampliemos un poco más, porque la Secretaría de Bienestar Social de Envigado pues no solamente es la atención a adultos mayores. Ahorita usted me estaba explicando, son 3 direcciones. ¿Cuáles son esas 3 direcciones? Y también hagamos un poquito de balance en este tiempito que nos queda de cómo nos fue y cómo va a iniciar, sobre todo con infancia y adolescencia. Bueno, del proyecto y ahora con la Casa de la Juventud, sí, que ya tenemos una Casa de la Juventud muy empoderada. Tenemos muchos programas. Acabamos de terminar Festival de Juventud, que fue todo un éxito también. A la casa asistíamos, o sea, cuando teníamos pues como tipo oficina para la juventud, la población pues no era que concurriera tanto. Ahora con la Casa de la Juventud tuvimos un impacto impresionante en el festival, de más de 10.000 jóvenes que participaron en todas las actividades. O sea, ha sido grandioso y también procuramos iniciar lo más pronto posible todos los retos que tenemos. Es que nosotros con la Dirección de Niñez, Infancia y Juventud entramos a las instituciones educativas también, donde buscamos los liderazgos de los jóvenes para poderlos, que ellos sean los que lideren muchos proyectos. Y tenemos para ellos unas ofertas institucionales grandísimas, donde a ellos también se les da un subsidio, si presentan un proyecto como jóvenes que se pueda generar de impacto en diferentes zonas de nuestro municipio, se les da un monto representativo para que ellos hagan ese proyecto. Secretaria, hagamos ahí un poco de diferencia porque usted acaba de mencionar niñez e infancia. Yo ahorita le decía, para mí funcionaría como si fuera lo mismo, pero digamos que según la ley son diferentes. Niñez, infancia y juventud, de 0 a 5 y ahí hasta los 14 años y de los 14 a los, pues dicen que a los 28 años 28, que son adolescentes. Pues es como la etapa de la adolescencia. Yo ya pasé por allá. Secretaria, para ir cerrando y agradeciéndole por habernos acompañado, porque usted también estuvo en varias oportunidades en el programa durante este 2024. ¿Qué enseñanzas le deja a usted este primer año, bajo esta dirección en este gobierno del alcalde Raúl Cardona? Pues desde esta secretaría, Andrea, porque realmente sí, tengo 3 directoras que lo vienen haciendo muy bien, pero por eso digo, uno como secretario de despacho elegido en un gabinete del alcalde Raúl, que es un hombre demasiado trabajador, a nosotros ahí nos hacen falta horas en el día para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y en Bienestar Social, que es una secretaría tan inmensa y que manejamos todo lo social, con tantos proyectos y la población más vulnerable, pues yo me siento inmensamente feliz, honrada por haber sido elegida para ese cargo, porque siendo trabajadora social también, pues amo lo social, entonces me siento muy bien y sé que vamos a llegar con un año, o sea, un próximo año 2025, cargados de muchas más sorpresas para que la Secretaría siga brillando como lo estamos haciendo hasta ahora. A usted la deben de reconocer muchísimo en las calles de Envigado con los adultos mayores y todas las familias, porque todos tienen que ver con usted. Andrea, sí, es que yo en la administración llevo 25 años y en muchos de los cargos que he estado me ha tocado trasegar por el municipio de Envigado, incluso como trabajadora social haciendo visitas. Entonces ya tengo un gran reconocimiento por la comunidad y eso me beneficia mucho ahora para manejar todos los programas sociales. Se conoce metro a metro el municipio de Envigado. Secretaria Ana María Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues aprovecho para desearle una feliz Navidad, un feliz año y un excelente 2025. A ustedes también, a Nacho y a todo el equipo. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria. Navidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más.
constituyente, fast track, reformas y todo esto todo el día lo escuchamos y muchas personas no entienden ni saben de qué se trata tanta cosa. Para esto hemos invitado al profesor David Mendieta, docente universitario de la Universidad de Medellín y abogado constitucionalista, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. La primera palabrita, reformas. Este fue el gobierno de las reformas y le dio por hacer reformas en todo el sentido de la palabra, por todos los lados. Reformas que tienen que pasar por un Congreso, se presentan, tienen que pasar por la Cámara, después en el Congreso. Hemos visto esto no es anormal. En todos los gobiernos hay reformas, en todos los gobiernos, dicho muy coloquialmente, las peluquean, las cuadran y las ajustan para que todos queden como contentos. Y eso ha sido así durante toda la historia. En este momento, en ese sentido, no tenemos nada especial que contar. Las reformas continuarán y el presidente está esperando a que pasen como él las quiere. Sí, yo diría que más que el gobierno de las reformas es el gobierno de los intentos de reforma. Ya es muy diciente. Sí, Claro, lo que pasa es que el presidente de la República necesita del Congreso y este es un presidente débil frente a nuestro Congreso. Entonces, inicialmente el primer año fue un año donde hubo ciertos resultados, el presidente logra armar una coalición, pero esa coalición fue bastante débil, estaba la verdad pegada de nada, entonces esa coalición se desbarata y el resultado es la ingobernabilidad. Bueno, entonces hasta ahí va el asunto de las reformas. Sí, claro. Y se la van enredando. Y ya vamos para el tercer año, ya se fue la mitad del gobierno. Y entonces ya los congresistas empiezan, hombre, ya vienen elecciones, yo me quiero reelegir, y este señor no va bien, no está ejecutando nada, la opinión pública, pues, estamos hablando, ¿cómo es? 30, 70, 30% aprobación, 70%. Entonces ahí es cuando ya hay un cálculo político muy interesante. Sí, lo que está viviendo hoy el gobierno y las propuestas constantes de nuestro presidente representan o reflejan su incapacidad de sacar adelante esas reformas. Hay un altísimo nivel de frustración por parte de nuestro presidente. Solo le es aprobada la reforma pensional, se cae la de la salud, se cae la de la educación. En un primer intento la laboral, que claro, la tuvieron que revivir. Intento la laboral, en fin, entonces esas grandes transformaciones a las que se comprometió el presidente en época electoral, pues no han podido llegar o no han podido materializarse. Andrea Sierra ahora le hizo una pregunta, entonces a un presidente, ¿para qué le sirve tener tanta fuerza en la Cámara? Porque en la Cámara sí tiene mucha fuerza. Él tiene apoyo, Es, por lo menos esas muy reformas. Grande, ¿sí o no? Sí. En el Congreso no, con los senadores no. En el Senado. En el Senado no, pero en la Cámara sí tiene. ¿De qué sirve entonces ser muy fuerte en la Cámara? ¿O no, No, sirve lo nada? que pasa es que nuestro Congreso es bicameral. Nuestro Congreso está compuesto por Senado y Cámara de Representantes. Los proyectos de ley, que son esos instrumentos, o las leyes que son esos instrumentos para materializar la Constitución, pasan por el Congreso de ser aprobados en 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Entonces puede que las mayorías sean mejores en la Cámara, pero si no logra sacar sus proyectos de acuerdo a lo que establece la Constitución y obtener el número de votos necesarios para sacar un proyecto de ley, entonces sencillamente sus proyectos se archivan. Don José. Profesor, una duda. Dado que el gobierno tiene esas mayorías es en la Cámara, ¿no sería una estrategia efectiva haber arrancado con todos estos proyectos por el Senado? Porque si él arranca en la Cámara se los aprueban, pero cuando llegan al Senado se los tumban. Pero no tendría mucho sentido arrancar sus proyectos, sus grandes propuestas, tanto de reforma constitucional como de leyes, etcétera, etcétera, en el Senado si no cuenta con las mayorías. Es de alguna manera empezar con el pie izquierdo. Entonces, nada, no lleva a ningún punto empezar por el Senado, así se tengan las mayorías en la Cámara. Es que se necesitan las mayorías en ambas cámaras, al menos llegar a consensos. Realmente eso es lo que significa un Congreso. Significa la posibilidad de que en un espacio deliberativo donde está representado el pueblo se puedan aprobar ese tipo de propuestas.
María Andrea, usted tenía una pregunta. Sí, profesor David, yo quisiera que volviéramos a la esencia de lo que decía el presidente Gustavo Petro la semana pasada en la ONU, y es esa necesidad de generar un fast track para que se pueda mover más rápido, decía él, algunos de esos proyectos de reforma. Yo le pido un favor, hagámoslo como en orden. O sea, ya hablamos de reforma, vamos ahora constituyente. Para terminar, entonces, ¿por qué si la constituyente, cómo terminamos en el fast track, le parece? Perfecto. Nos salimos de reforma, se la niegan y entonces aparece la bombita de la constituyente. Bueno, yo les para voy que a- después terminemos en el fast track. Yo les voy a responder eso de manera coloquial. Hay un dicho popular que dice, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Sí. Entonces, realmente aquí lo que se denota es una incapacidad de nuestro presidente de sacar adelante esas grandes reformas. Y como no ha podido a través de mecanismos ordinarios, llámense actos legislativos, leyes, entonces en algún momento convocó a la movilización social, pero no tuvo grandes respaldos, luego a asamblea constituyente, en algún momento referendo, ya estamos en fast track. Entonces, esto lo que representa es que nuestro presidente se siente frustrado frente a no poder sacar adelante sus promesas ¿Qué da de más campaña. miedo? ¿Una constituyente o la pregunta que hace María Andrea? Enseguida nos explica usted qué es el fast track. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la constituyente? Porque de la constituyente uno no sabe qué puede salir, ¿sí? Una vez se convoca, digamos que se cumplen todos los parámetros del artículo 376 de nuestra Constitución, que es una ley que debe ser aprobada por mayoría absoluta, requiere control de constitucionalidad automático a cargo de nuestra Corte Constitucional y previo al pronunciamiento popular, pero además tiene que tener el visto bueno de una tercera parte del censo electoral, que es un número alto. Hoy estaríamos hablando perfectamente de 14 millones de colombianos. Si se cumpliese todo eso, el primer gran debate que se dará al interior de una asamblea constituyente no es vamos a reformar la salud, vamos a reformar la educación, vamos a reformar la estructura territorial del Estado, sino qué tal si hacemos una nueva constitución. Y conociendo la naturaleza humana, seguramente decidirían hacer una nueva constitución. Ese es el peligro de una asamblea eso tiene mucha constituyente. No implicación. solo puede reformar la constitución, sino hacer una nueva. Y eso tiene implicaciones como fuera todo el Congreso. Sí, O sea, efectivamente. podemos recomponer el país políticamente como pasó en Venezuela para que se queden ahí apoltronados Es que el tiempo que quieran. mientras funcione la Asamblea No Constituyente, hay Congreso. queda suspendido el poder constituyente secundario del Congreso de la República. Entonces es peligrosísimo. Y si Petro sabía todo eso, ¿por qué se mete en esto? Es que él está hablando del constituyente primario y del pueblo. Entonces, ¿por qué nos proponen esto si esto es tan complejo? Porque él ha divagado entre diferentes mecanismos. Inicialmente propuso movilización social, ¿sí? Luego habló de asamblea constituyente, después habló de referendo, en fin, no ha podido encontrar un mecanismo que pueda materializar todas sus propuestas y de alguna manera cae en mecanismos que necesariamente pasan por el Congreso de la República, donde, de acuerdo a lo que hemos dicho hoy, es un presidente débil. Profesor, si le entiendo, entonces él está como picando. Si no me da con esta, entonces le hago con esta, o si no con esta. O sea, tratando de mirar varios caminos a ver cuál le pica. Pues sí, una lectura. definitivamente ha propuesto varias iniciativas que frente a la falta de respaldo y frente a la falta de, digamos, frente a la imposibilidad de llevarse a cabo, entonces cambia por otro. Hoy estamos hablando de fast track, eso tiene nombre propio. Sí, profesor, Juan Fernando antes, Cristo. antes de que nos respondáis, Sí, antes de meterme bastante, porque eso- quería desglosar bien la constituyente. esas propuestas de parte del presidente o esas alternativas que plantea, eso para usted como constitucionalista, ¿es desespero o estrategia? Es desespero, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que nuestro presidente va en la mitad de su periodo. Y en la mitad de su periodo no ha podido concretar grandes cambios. Esos grandes cambios pedidos, prometidos y también necesitados por nuestra sociedad. Entonces, a la mitad del camino, entonces queda la posibilidad o de no cumplir
o de cumplir, pero intentarlo de cualquier manera. Y es, creo que, la situación que hoy en este momento presenta nuestro presidente. Quiere cumplir, pero no tiene claro cómo. O a como de lugar. Claro. Voy ya con Fast Track. No. Ok, ¿Qué entonces, tanto requiere Colombia una constitución nueva? ¿O qué tanto No, requiere? no, no, Porque no, entre no. otras, pues sabemos que la constitución nuestra ha sido reformada en cantidades de oportunidades. Sí, tenemos más de Sí. 50 reformas constitucionales Entonces, en 33 años recién cumplidos. Por eso, entonces, ¿qué tanto necesita Colombia una reforma constitucional? Bueno, reformas es posible, porque realmente la reforma es el mecanismo para que la Constitución se actualice de acuerdo a la evolución Sí se puede de una reformar. sociedad. Reformas sí, nueva Constitución, yo les diría que no. Pero ¿Por yo- qué? Porque la Constitución que tenemos tiene los mecanismos, tiene los instrumentos para hacer grandes cambios sociales. Lo que pasa es que esos grandes cambios sociales, ¿sí?, a través de reformas necesitan altísimos niveles de consenso. Y esos consensos se materializan en el Congreso de la República. entonces, dos preguntas muy claras a raíz de eso. Una, sencilla. ¿A usted le gusta la Constitución del 91? Y la segunda, muchos dicen que no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido la Constitución del 91? Bueno, soy constitucionalista. Mis estudiantes, a la hora de hablar de la reforma constitucional, cuando les digo no a una reforma, no a una nueva constitución, entonces ellos me dicen, claro, porque le tocaría aprenderse la Constitución de nuevo. No, esa no es la razón para defender esta Constitución. Defiendo esta Constitución porque es una Constitución incluyente. Es una Constitución transformadora. En algunos espacios donde me han invitado fuera del país, a la hora de hablar de nuestra Constitución, les digo, piensen en una sociedad que tiene despenalización de la dosis personal desde el 94. Tiene despenalización del aborto en las 3 circunstancias clásicas desde el 2006 y a partir de la semana 24 desde el 2022. Tiene matrimonio entre parejas del mismo sexo desde el 2011 y se materializó a partir del 2015. Y así sucesivamente. Si ustedes miran, parecen normas del primer mundo. Parecen de Suecia, Noruega, Dinamarca. No, es Colombia. Una sociedad conservadora, una sociedad que históricamente, ¿sí?, ha sido conservadora, pues tenemos normas que han ayudado a transformar esta sociedad. Esta sociedad hoy, 33 años después de entrada en vigencia de la Constitución del 91, es más incluyente, es más pluralista, respeta más los derechos humanos. La Constitución del 91 y la lectura que le dio nuestra Corte Constitucional o que le ha dado nuestra Corte Constitucional ha ayudado a transformar a la sociedad colombiana. Profesor, ¿Y por si qué no se ha entiendo bien. cumplido? ¿Qué me queda Porque, eso? sí, ¿Por qué no por se ha ejemplo, implementado? No siempre, por ejemplo, la descentralización. Lo que pasa es que una Constitución es un conjunto de normas programáticas. O sea, contiene un conjunto de metas, propósitos, ideales. Muchas de ellas, o algunos de ellos, se concretan, otros no. ¿De qué depende? Depende de la voluntad política de, por ejemplo, los partidos políticos. Depende de la sociedad y cuáles son sus decisiones a la hora de ejercer su derecho al voto, cuáles son los candidatos que obtienen su representación en el Congreso de la República, depende de la voluntad de los gobernantes de turno y así sucesivamente. Yo creo que la Constitución en sí misma no cambia una realidad. Si la Constitución en sí misma cambia una realidad, yo tengo la solución para Colombia. Venezuela lo hizo, Bolivia lo hizo. Nos cambiamos de nombre, nos ponemos República Pacífica y Honesta de Colombia. Pero eso no es posible, ¿sí? No es posible que en sí misma una norma cambie la realidad. La norma ayuda, sí, la norma ayuda. Pero también se necesitan que los grandes problemas de la sociedad sean enfrentados con soluciones reales y efectivas. Profesor, si le entiendo bien, usted nos dice que nosotros estamos en medio de una sociedad conservadora con una constitución liberal como es la del 91. Históricamente fue así. Históricamente fue así. Cuando llegamos a la Constitución del 91 veníamos de una constitución como la de 1886, una constitución que tenía credo religioso, una constitución que fue hecha sin mayores niveles de representación por parte del pueblo, una constitución con toques o tintes autoritarios
y venimos a una constitución como la del 91, que es la constitución a nivel histórico con mayor nivel de representación de los diferentes sectores sociales a la hora de ser redactada. Hubo representación de los cristianos, hubo representación de los indígenas, hubo representación de los estudiantes, de los sindicatos, de los partidos políticos tradicionales y, curiosamente, la gran deuda de la Constitución del 91 fue o es con las mujeres. ¿Por qué? Porque no hubo tantas mujeres, 3 mujeres más o menos de 70 delegatarios. Yo le tengo 2 preguntas rápidas para entrar ya en el fast track. Pues me parece que teníamos que chulear esto de chuleado. ¿Cada cuánto debe cambiar un país una constituyente? ¿Y por qué la constitución de Estados Unidos es de este tamaño? Los Estados Unidos que son demasiado prácticos, ¿o qué? ¿Y cuántas reformas tiene la Constitución de Estados Unidos? Que 27. También son contadas, mire. 27. ¿En cuántos años de historia? ¿Y ¿Son pragmáticos o es Una. La Constitución, sí, la Constitución de los Estados Unidos es de 1785. ¿Y nunca la han cambiado? No, sí, 27 Las veces. enmiendas se llaman. Pues Se llaman enmiendas. Tiene 27 enmiendas, pero yo le digo a mis estudiantes, duden de una sociedad con muchísimas constituciones o muchísimas reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque es una sociedad que una constitución es un acuerdo político. Eso significa que una sociedad con muchas constituciones no se ha puesto de acuerdo. Sí, señor. Es una sociedad todavía fragmentada, dividida. Y los estadounidenses, esto es aplicable hasta antes de la toma del Capitolio. Claro. ¿Sí? Entonces los estadounidenses históricamente no peleaban entre ellos. En su historia cuentan con una guerra civil, la guerra de secesión entre 1861 y 1865. Los colombianos en el siglo XIX tuvimos más de 8 guerras civiles, contando solo las grandes, no las pequeñas. El siglo XX no es para sentirnos orgullosos de él, porque está, claro, la violencia, el surgimiento de los grupos guerrilleros, el paramilitarismo, el narcotráfico. Ese es nuestro siglo XX. Y en el siglo XXI, aquí vamos. Entonces, el asunto con las constituciones es que las constituciones reflejan de alguna manera la estabilidad o inestabilidad de un pueblo. Y existe como un tiempo, cada 20 años, cada 50 años, o cada 100 años, o una constitución puede quedar como la de Estados Unidos toda la vida. Perfectamente, no existe un tiempo, es cada que una sociedad lo requiera. El asunto es que las constituciones implican acuerdos, grandes acuerdos políticos, y hoy no estamos frente a un gran acuerdo político, sino todo lo contrario, frente a un gran momento de polarización. Vamos a hacer una pausa y vamos enseguida ahora sí a entrar en el tema que proponía María Andrea, que es el fast track. Rámete rápido, yo no sé por qué nos lo ponen, les volvió una palabrita muy de moda en inglés. Vamos para que nuestro invitado nos explique, ya volvemos. Y llegó la Navidad, un momento supremamente especial. Por eso mi reflexión esta semana es un mensaje de feliz Navidad. Un mensaje de un periodo que significa amor, que significa esperanza, que significa gratitud, que significa también familia, que significa reunirnos, unirnos y trabajar por nuestras familias y por nuestra sociedad. ¿Por qué no aprovechamos esta Navidad para que, como ciudadanos comprometidos con un país, construyamos alrededor de este proyecto colectivo que se llama Colombia? Un proyecto de un país que tiene grandes oportunidades, porque es el segundo más biodiverso del mundo, porque tiene culturas a lo largo y ancho del territorio nacional, porque es una nación que tiene también el mejor talento de América Latina. Somos Colombia, una nación grande y libre. Hagamos a Colombia de una nación más grande y más libre. Es posible que hayamos llegado con desesperanza, con odio, con resentimiento a celebrar esta Navidad. Yo los invito a que más bien construyamos con esperanza y con amor, a que tengamos el coraje de construir un país mejor para todos, para nuestras familias, un país donde prime la prosperidad, la equidad, el empleo, donde se supere la pobreza y donde construyamos a largo plazo esos proyectos colectivos de país. Esos proyectos colectivos que han sido los que han caracterizado a una nación que los ha superado con grandeza y con resiliencia. Dicen que la Navidad también está cargada de mensajes.
y está cargada también de representaciones como el pesebre y como el árbol de Navidad. Cada uno de ellos nos deja un mensaje. El pesebre significa un mensaje de humildad. Necesitamos un liderazgo público más humilde, más íntegro, más comprometido con los más pobres, con los más marginados. También el árbol de Navidad significa varias otras cosas. Significa abundancia y prosperidad, la que necesitamos con más crecimiento para la economía colombiana. Significa también abundancia en paz. Significa luz y brillo, donde brille en nuestro país la paz, donde brille también la tolerancia, donde brillen los valores y los principios, donde brille la unión familiar. Significa también el anuncio de un país más seguro, sin divisiones. Significa una nación en donde prime también la equidad, la entrega a los demás, la gratitud y el compromiso de una opción preferencial por los más pobres de nuestra sociedad. Pero también el árbol está cargado de bastones de caramelo, que significan cuidado y guía, el cayado de un pastor, para que nuestro país en 2025 y en 2026 y de ahí en adelante tenga un liderazgo que lo oriente con sabiduría, con entrega, con verdadero amor, con tolerancia, con construcción de bien común por el futuro de esta nación. A todos ustedes les deseo una muy feliz Navidad y un venturoso 2025. Pero lo que sí tenemos es la posibilidad de hacer fast track, que en español, ¿qué quiere decir eso? Trámite rápido. Trámite rápido. Ahora sí, María Andrea, después de mucho rato, ¿qué quería saber? Profesor, ¿cómo funciona un fast track en el Congreso que sabemos que empezó a utilizarse justamente en el año 2016, si mal no estoy en la fecha, con el tema del acuerdo de paz, y vuelve ahora, obviamente por el mismo autor, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? ¿Qué es lo que hace un fast track? Eso es aplicable. Pero primero, ¿qué es lo que hace? Bueno, el fast track es, como su nombre lo dice, un proceso de aprobación rápido de normas. Las leyes en Colombia, constitucionalmente, se aprueban a través de 4 debates y los actos legislativos a través de 8 debates. Esa es la regla general. El fast track lo que busca es reducir ese proceso, no solamente de aprobación en debate, sino también incluso en su control de constitucionalidad, que sean periodos más cortos. Entonces, por ejemplo, el anterior fast track, que se encuentra en el acto legislativo 01 del 2016, estableció que era posible aprobar leyes en comisiones conjuntas del Senado y de la Cámara y en plenarias conjuntas del Senado y la Cámara. Es decir, pasamos de leyes aprobadas en 4 debates a leyes aprobadas en 2. Pero y pregunta. los actos legislativos, que en Colombia tienen 8 debates, primera vuelta, mayoría simple, segunda vuelta, mayoría absoluta, entonces pasaron a ser aprobados en solo 4 debates por mayoría absoluta. Ese fast track fue tramitado como un proyecto de ley, es decir, eso No, pasó. fue un acto legislativo. Eso O está sea, en la Constitución. se hicieron 8 debates para aprobar Pues, que se implementara un fast track. Así fue. Pero así tuvo que fue. haber sido también con fast track que se implementó el mismo. O sea, No, porque era necesario cambiar las reglas de juego. Incluso la Corte dice que el fast track tiene carácter excepcional, transitorio. ¿Y Transitorio. pero quién define lo excepcional para que pase por fast track? Bueno, ahí la clave es el Congreso de la República. Si Juan Fernando Cristo, en calidad de ministro del Interior, pretende proponer un nuevo fast track, entonces, bueno, y en representación del gobierno, entonces se necesita una reforma constitucional. Esa reforma constitucional será a través de acto legislativo. Y ese acto legislativo tendrá 8 debates, de acuerdo a lo establecido en el artículo 375 de nuestra Constitución, que es el que dice cómo modificar ¿Cómo la se- misma Constitución. pero a través de acto legislativo. Claro. Porque los mecanismos de reforma constitucional, lo dice el 374 y siguientes, son 3. 1, acto legislativo a través del Congreso de la República. 2, referendo a través del pueblo. Y 3, asamblea constituyente. Profesor, ¿esto dónde lo copiaron? ¿O esto qué país lo utiliza? ¿O esto nos lo inventamos nosotros? ¿El fast track? Sí.
Digamos que es un concepto propio de la teoría constitucional y que en su momento el gobierno de Juan Manuel Santos utilizó para sacar adelante o pretender sacar adelante grandes reformas que buscaran implementar el acuerdo de paz. Lo que pasa es que no salió bien, y no salió bien porque solamente se logró sacar adelante, la Corte tuvo unas 40 y tantas sentencias de normas fast track. Profesor, para usted, como académico, ¿qué tan constitucional es implementar el fast track para lo que está pretendiendo el gobierno nacional? Depende. Esa es la palabra de nosotros los abogados. ¿Sí? Depende. Si es teniendo en cuenta el acuerdo de paz, es posible. Si sucedió en el 2000, se aprobó en el 2016 y se implementó o hubo fast track durante 6 meses del 2017 prorrogados por otros 6 meses, entonces podría suceder porque las razones, digamos, tienen una lógica jurídica, y es que gran parte del acuerdo de paz no se ha implementado. Pero no servirá el fast track para cualquier tipo de reforma constitucional. Entonces, por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma a la educación, eso o no la lo puede paz meter. total. Eso no lo puede meter. La paz total no, la paz total no. Y la paz total no, porque lo que pretende el presidente a través de la paz total se sale del marco establecido por el acuerdo de paz. Entonces, no podrá hacerlo fast track, pretender implementar la paz total. ¿Utilizar ese formato del fast track se puede hacer la vez que uno quiera o eso tiene una limitante? La propuesta surge del gobierno, se tramita en el Congreso de la República, deberá ser aprobado, como lo dijimos antes, a través de un acto legislativo, y será la Corte Constitucional la que determine si... Perdón. ¿Cuántas cantidades de pesos o cuántos fast track puedo hacer? No, es posible, es una propuesta y sobre todo si lo que se pretende es materializar el acuerdo de paz. Es completamente posible porque el gobierno nacional tiene iniciativa en esa materia, puede hacerlo. Profesor, usted lo dice, detrás del fast track está el señor Juan Fernando Cristo que hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Usted considera que está llegando el santismo al gobierno de Petro? No, lo que pasa es que el anterior ministro del Interior, Velasco, salió bastante desgastado del proceso o del intento de nuestro gobierno de sacar adelante esas grandes reformas. Lo que pretende en este momento Petro y la llegada de Juan Fernando Cristo es intentar el último cartucho, uno de los últimos cartuchos, que será el fast track. Pero, profe, perdóneme. Prada, Benedetti, Roy Barreras, todos los que hacían parte de ese movimiento que apoyaron la reelección de Juan Manuel Santos han hecho parte o están haciendo parte del gobierno nacional. ¿Cómo no creer que se metió el santismo ahí? No, estamos hablando de personajes con una capacidad camaleónica de adaptación, ¿sí? Cuando yo hablo de este tema con mis estudiantes, les hablo de Sieyès. Sieyès fue uno de los líderes de la Revolución Francesa. Estuvo del lado de Robespierre, luego se retiró, estuvo con Napoleón, luego se retiró, estuvo con el restablecimiento de la monarquía. Sieyès fue, digamos que Roy Barreras, Benedetti, ¿sí? Juan Fernando Cristo son los Sieyès de nuestro tiempo. Profe, última pregunta, porque me acabó el tiempo y se me ocurre en este momento. ¿Qué le parece a usted la propuesta del gobernador y qué tanto va a funcionar? ¿Cuál propuesta en especial? Referendo de autonomía fiscal. Referendo de economía. ¿Y cómo funciona? Hablemos un poquito, qué pena Nacho, de ese camino del referendo. En este momento están recogiendo unas firmas, pero hablemos de esos requisitos iniciales y cuál sería el camino, porque también debe llegar al Congreso. Bueno, los requisitos están en el artículo 378 de la Constitución. Sí. Se necesita recoger esas firmas no pueden ser menos del 5% del censo electoral. Se radican, esas firmas son verificadas por parte de nuestra registraduría de la Nación, se cotejan, se verifican que efectivamente correspondan. En caso de corresponder, entonces van al Congreso de la República, allí se tramita una ley. Esa ley requiere para su aprobación mayoría absoluta, tiene control de constitucionalidad automático
y previo al pronunciamiento popular por parte de la Corte Constitucional, y en caso de que la Corte diga que la ley es exequible o que la ley es exequible, entonces habrá una fecha donde se adelantará esa consulta, y para que sea válida tiene que participar el 25% del censo electoral. ¿Sí? Tiene que participar. O sea que es un proceso que no es sencillo, es un proceso bastante complejo. Y largo. Perdón. Y largo en el tiempo. Largo es un proceso Perfecto. de más de un año, 2 años, que pienso que es cierto que en nuestro país tiene problemas de descentralización, es cierto que las regiones es necesario que el Estado haga más presencia en las regiones, pero no tengo muy claro si este sea el mecanismo. ¿Sí? No tengo muy claro si este sea el mecanismo, porque lo veo tan complejo de sacar adelante, tal y como están las fuerzas políticas hoy del país, que creo que es más la intención de nuestro gobernador de tener... Un golpe de opinión. Exactamente, de tener mayor visibilidad, no solo departamental, sino a nivel Pero nacional. un golpe de opinión con Federico, con Char, con Galán, con el alcalde de Cali, con el alcalde de Manizales. O sea, porque es que este país está partido, digamos, Con ideológicamente. Oviedo, Sí. el concejal Concejal. de Bogotá, en fin, sí, pero políticamente en este momento será muy rentable a nivel electoral hacerle oposición a Petro. ¿Le gusta Entonces, usted? creo que es parte de todo este conjunto, de este esquema de poner contra las cuerdas a Petro. ¿Le gusta a usted cómo funcionó la institucionalidad en este país? Hoy. No. En este país tenemos problemas de institucionalidad, tenemos problemas, necesitamos, el gran problema, o uno de los grandes problemas de este país es que no hay Estado, no solo en las regiones, sino en muchísimas veces en nuestros barrios. Hay ausencia de Estado. Y el problema con la ausencia de Estado es que el vacío es llenado por las élites, lícitas O ilícitas. o ilícitas. ¿Y las IAS cómo las ve? Las IAS. Procuraduría, claro. Contraloría, Sí, Fiscalía. sí. ¿Cómo ve usted las altas cortes? O sea, ¿está funcionando todo este control y todas estas...? Pues curiosamente vienen siendo bastante eficientes. Nuestra Procuraduría bastante eficiente, nuestra Fiscalía viene de un proceso de investigaciones selectivas, etcétera, etcétera, muy eficiente con ciertos sectores, ¿sí? Con ciertos sectores políticos. Son pero selectivas. investigaciones selectivas y decisiones selectivas. Entonces, no hay problema con que haya decisiones prontas y oportunas. El problema es a unos sí y a otros no. Pero Eso, está o sea, si hay funcionando. justicia rápida y efectiva, bienvenida sea, pero para todos. Pero está funcionando la balanza en este país. Los No, pesos y los contrapesos. No, digamos, sí hay pesos y contrapesos porque es la estructura que tiene nuestra Constitución. Sin embargo, esas IAS o esas entidades dependen en gran medida de quién las dirige. Y hemos encontrado en nuestro país que hay investigaciones y sanciones selectivas. A unos sí y a otros no. David Mendieta, docente universitario de la Universidad de Medellín y abogado constitucionalista. Muchas gracias. Muy interesante todo el cuento que nos echó hoy. A Aprendí ustedes, bastante. Nacho, por la invitación y a todos los Pero televidentes. no le tengamos miedo al fast track. Va. Depende. No les aseguro que vaya. Perfectamente es posible que se hunda al interior del Congreso o incluso que no pase control de constitucionalidad a cargo de la Corte. Además, los tiempos son bastante precarios. Amanecerá y veremos. Mañana los esperamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Que descansen.